Dios les bendiga a todos los amigos y hermanos que se conectan a través de esta plataforma, de YouTube. También a la familia, gloria sea al Señor. Les saludo a todos en el amor de Jesucristo. Quisiéramos proseguir con la enseñanza del Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 1. Y la palabra dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Estamos analizando paso a paso y lo que el escritor está hablando en este momento. Dice la palabra que Jesús fue llevado por el Espíritu. Amén. La palabra nos enseña que, bendito sea el Señor, la palabra nos habla que el Espíritu Santo es quien llevó a Jesús a un lugar, al desierto, y que el Espíritu Santo estaba guiando a Jesús, a nuestro Señor, a un lugar, a un escenario donde todo creyente, cuando una vez viene a Cristo, es llevado. Amén. Esto nos habla de una repetición de la historia. Jesús representa a Israel, gloria sea el Señor, y el desierto representa aquello desierto que Israel pasó 40 años, gloria sea el Señor. Pero dice la palabra, primero comienza el escritor diciendo que Jesús fue llevado por el Espíritu. Amén. No fue voluntad propia, sino que Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, gloria sea el Señor. Pero dice, para ser tentado por el diablo. La palabra nos enseña que, gloria sea al Señor, alabanza a Cristo, todos los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Y la Escritura dice que fue tentado. En el libro de Santiago, capítulo 1, gloria sea al Señor. Muchos de los que conocemos la palabra, dice la Escritura aquí, Santiago capítulo 1, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria sea al Señor. Amén. Es decir, que habla de la bienaventuranza de aquellos que son llevados al desierto, de aquellos que pueden pasar la prueba. El desierto representa el lugar o el escenario donde el hombre es probado. En el libro de Deuteronomio, dice la palabra, gloria sea al Señor, capítulo 8, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y el propósito, dice, para afligirte, para probarte, para saber qué es lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Gloria sea al Señor. El propósito, y la historia se repite, Jesús viene a ser el ejemplo, gloria sea al Señor, que sí se puede, amén, en el desierto, porque toda esta enseñanza es una representación de que Jesucristo fue probado, y dice la palabra, y fue llevado para ser tentado, gloria sea al Señor, por el diablo, directamente por él, gloria sea al Señor. Y la palabra, dice la palabra, gloria sea al Señor, que fue llevado a un lugar, a un escenario llamado el desierto, amén, para ser probado. Y es allí donde se prueban los verdaderos creyentes. En el desierto se sabe si de verdad eres o no, o si de verdad estás o no estás. Gloria sea al Señor, bendito sea Jesucristo, amén. El versículo 2 dice la palabra, gloria sea al Señor, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El versículo 2 dice que Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches, y dice la palabra, tuvo hambre. Amén. La palabra 40 representa los 40 años en el desierto, cuando Israel estuvo, gloria al Señor, en el desierto, bendito sea Cristo, y fue tentado y fue probado, y lamentablemente el pueblo fracasó. Amén. Pero vemos a Jesucristo una vez más yendo al desierto, gloria al Señor, y dando el ejemplo, amén, que Él es nuestro ejemplo mayor, que Él, dice la Escritura, fue después de haber ayunado 40 días, gloria al Señor. Y es que Moisés también dice la palabra que ayunó 40 días y 40 noches en el desierto, amén, el lugar donde Él iba a recibir ese nuevo pacto, esas nuevas leyes,
donde el Señor le da la ley también a Moisés, gloria al Señor, pero que después el pueblo peca, el pueblo fracasa en su lamentablemente su salida, a poco tiempo de haber salido de Egipto. Pero dice la palabra que Moisés en su misericordia sube al desierto, sube al monte una vez más y ayuna 40 días y 40 noches, que Moisés también representa a Jesucristo. Y esto es una continuidad de lo que el Señor está en esta hora enseñando. Dice la palabra que él había ayunado 40 días y 40 noches y después tuvo hambre. Gloria al Señor. Estos 40 días representan tanto la vida de Moisés subiendo al monte, y también representan los 40 años en el desierto. Gloria al Señor. Y también nos enseña que mientras estemos en el desierto es importante ayunar, es importante buscar a Dios, es importante vigilar, es importante mantener la actividad espiritual. Gloria al Señor. Dice la palabra, y después tuvo hambre, amén. En su humanidad, el Señor comenzó a ser tentado, y en su humanidad el resultado era el hambre. Gloria al Señor. Dice, versículo 3, y vino a él el tentador. ¿Quién vino? Satanás. Gloria al Señor, llamado también el tentador, y le dijo a Jesucristo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Primer punto importante aquí es que el diablo personalmente tienta por ese Señor a Jesucristo. Y dice la palabra, y le da como un reto, y le dice, si eres hijo de Dios. Él sabía que sí era hijo de Dios. Él sabía que él era una divinidad, gloria al Señor, pero reta en esa necesidad que él tiene en cuanto al hambre. Y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Amén. El enemigo ataca con algo, en este caso material, en algo, hablando de una de las tentaciones primeras, donde el pueblo de Israel también fracasó, porque dice la palabra que tentaron a Dios. En el Salmo capítulo 78 dice la escritura que ellos tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto, pidiendo carne, y muchas veces pidiendo pan, pidiendo comida, gloria al Señor, pidiendo carne, dice la palabra, y muchos blasfemaron, murmuraron, y por ello el Señor se disgustó, y gloria al Señor, y no pasaron esa prueba, amén. Pero la palabra nos enseña que Jesús, dice, le respondió, diciendo, di que estas piedras se convierten en pan, y le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acá nos está enseñando a hablar de la vida. Lo más importante en gloria al Señor es la vida espiritual. Jesús dijo algo importante, gloria al Señor, es que la vida espiritual es lo más relevante, más que la física. Amén. Porque el hombre, dice la salmista David, que su promedio del hombre son 70 años y los 80 años más robustos, pero que lo más importante es la vida espiritual, porque el alma es la que un día estará con el Señor y la que un día será juzgada. Dice la palabra entonces que él respondió, Jesús, escrito está. Toma la palabra y va a la escritura, que no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Recuerde que esta tentación, toda esta es en cuanto a lo carnal, una de las tentaciones más fuertes que el enemigo ha tenido para tentar al creyente, al hombre, gloria al Señor, y es en cuanto a lo carnal, en cuanto a lo superficial, en cuanto a las cosas de la carne. Por eso es que el enemigo tentó, gloria al Señor, venció a Israel en el desierto, porque el pueblo de Israel lamentablemente fracasó, pero gloria al Señor, Jesucristo nos está enseñando que aquí está teniendo victoria sobre una de las tentaciones más fuertes que tiene el enemigo, y es lo carnal, los sentimientos, el lado de la carne, el lado material, el lado, gloria al Señor, muchas veces importante para el hombre. Y es que Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Gloria al Señor. Alabados a Cristo. Seguimos, dice el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Otra
Gloria al Señor, otra de las tentaciones que toma el enemigo, amén, gloria al Señor, hablando en cuanto a tentar a Dios, amén. Mucha gente, y es una de las cosas que también fracasó el pueblo de Israel en el desierto, y era que tentaron a Dios tanto, que dice la palabra, hasta 10 veces me han tentado, hasta 7 veces me han tentado, hablando de lo máximo que tentaron a Dios, amén. Mucha gente, muchos hombres hoy en día están tentando a Dios, tentando, gracias al Señor, en hacer lo malo, gracias a Cristo, tentando hoy en día un evangelio superficial, un evangelio que no cambia, que hace que el hombre, gracias al Señor, de una cierta manera tienten a Dios, amén. Como la gente cuando miran al cielo y dicen, tú no eres, tú no crees, tú no existes, y comienzan a, gracias al Señor, a hacer circunstancias o situaciones que aparentemente quieren que Dios actúe, como dice la palabra, que cuando Jesucristo, Él estuvo en la tierra, cuando estaba con los fariseos y los saduceos, dice la palabra, ellos tentaban a Dios constantemente, amén. Por eso es que uno de los pecados graves que muestra la palabra dentro del desierto es que el creyente debe tener cuidado de tentar a Dios. Gracias al Señor, debe de tener cuidado de no tentar a Dios. Dice la palabra que el diablo lo llevó a la santa ciudad. Mire que lo puso en un lugar, y dice que lo puso en un lugar en lo alto del templo. Gracias al Señor, hablando de una jerarquía, un lugar principal importante, pero que poniéndolo ahí le dijo, si eres hijo de Dios, dándole otra vez un reto, gloria al Señor, alabanza a Cristo, y dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu piedra. Vemos al diablo jugando con la palabra, jugando con la enseñanza, con la ley, un capítulo del libro de los Salmos, amén, una profecía que se estaba cumpliendo, y que él toma a este enemigo, porque claramente sabemos que no nos sorprende que el diablo también conozca, o que haya hombres y mujeres hoy en día conocedores de la palabra y que estén predicando, gracias al Señor, pero que muchos de ellos también están tentando a Dios con sus blasfemias, con sus herejías, y dice la Escritura que ellos, el enemigo usó la Escritura, amén. Aquí nos da a conocer que mucha gente hoy en día también conoce la Escritura y tienta a Dios con muchas doctrinas y herejías que alejan al hombre de Dios. Dice la palabra, versículo 7, y le dice el Señor, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Clave importante, que no debe el creyente tentar a Dios, amén. Que el tentar a Dios hace que también la ira de Dios se encienda. Por eso es que el pueblo de Israel fue destruido en el desierto, porque el pueblo tentó a Dios en su máxima, gloria al Señor, en su máximo nivel. Por eso es importante, uno de los pecados claves y una de las tentaciones claves que el hombre puede llegar es tentar a Dios. Gloria al Señor. El versículo 8 nos enseña, dice la palabra, y seguimos otra vez, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Gloria a Cristo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Amén. Dice que el enemigo, el diablo, lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Gloria al Señor. Nos habla acerca del ego, acerca del orgullo, otra de las tentaciones. Gloria al Señor, que el hombre ha caído en este tiempo y que todos los años y todos los tiempos han caído, gloria al Señor, y ha sido muchas veces por el orgullo, la arrogancia, la soberbia, la esplendidez. Es más, uno de los pecados que el enemigo también llamado Satanás, y él mismo supo que tomó uno de sus caídas de él, y queriendo que Jesucristo caiga, gloria al Señor, en ese pecado que Satanás cayó. Y es que habiendo tenido él todos los reinos, toda la gloria, dice la palabra, su corazón se enorgulleció para su mal, amén, y fue destruido, fue echado del cielo porque se rebeló contra Dios. Es que la bendición lo dañó, y es que hoy en día, gloria al Señor, es algo que hoy se ve, la egolatría, el ego, gloria al Señor,
el ser vistos, ser reconocidos, un cargo, un puesto. Gloria al Señor, alabanza a Cristo. Muchas veces eso de allí ha dañado al hombre. Por eso es que el Señor, una de las tentaciones importantes, gloria al Señor, aquí vemos que dice que el diablo lo llevó a un monte, le mostró todo el reino del mundo para probarlo. Amén. Y le dijo Jesús, le dijo el diablo: todo esto te daré si postrado me adorares. Amén. Sabemos que el diablo tiene poder para dar gloria al hombre. En este caso, por eso es que hay hombres como hombres cantantes, hombres que se dedican a la música secular, hombres que han salido a la fama y que han alcanzado metas y lugares y han sido ricos, se han hecho millonarios, y han sido porque han hecho pacto con el diablo, porque el diablo les ha dado su gloria, el diablo les ha dado en su gran mayoría su poder. Pero hay una gran diferencia, que muchos de ellos venden su alma y adoran al diablo, son adoradores la mayoría de ellos. Gracias al Señor. Por eso dice la palabra aquí, le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Amén. Y Jesús le respondió y le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dos cosas importantes: la adoración y el servicio. Amén. Satanás es algo que él quería la adoración y él quiere el servicio. Quiere que lo sirvan y quiere que le adoren. Gloria al Señor. Y hoy vemos mucha gente sirviendo al diablo y adorándolo. Gloria al Señor. Pero el Señor nos está enseñando aquí, a través de su palabra, que en el desierto, alabanza al Señor, debemos tener cuidado de estas cosas. Amén. Del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia, de la fama que ha dañado a mucha gente. Gloria al Señor. A muchos hombres que han estado muy arriba y que eso les ha jugado en contra y en un momento se dañaron. Gloria al Señor. Se enorgulleció su corazón, lo mismo que pasó con, gloria al Señor, con Satanás. Por eso es que él quiere que Jesucristo caiga en ese mismo error que él cayó, pero el Señor lo vence y le dice: vete, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque a Él solamente la adoración, porque Él es Dios. Amén. El Señor tu Dios adorarás. Es decir, que no hay otra cosa creada, no hay un Dios, no hay una divinidad que está fuera de la creación. Es decir, que solamente a Dios se le adora, no a la creación. Satanás fue una criatura que quiso recibir adoración. Por eso él dice: adorará. No dijo: me adorarás a mí. No dijo el Señor Jesucristo: tú me adorarás a mí, porque él estaba en carne. Él dijo: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo lo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Vemos que una de las tentaciones que el enemigo, obviamente, se cree que en estos 40 días y 40 noches el Señor fue tentado, gloria al Señor, pero aquí se ve que fue casi al final de su periodo de término, gloria al Señor, de su término del ayuno. Y la Escritura enseña que el diablo lo dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria al Señor, alabado sea Jesucristo. Seguimos con la palabra. En el versículo 12 nos habla del principio de su ministerio. Incluso hay un título que le pusieron los escritores, los traductores. Dice la palabra que cuando Jesús oyó que Juan estaba en preso, vino a Galilea. Amén. Juan el Bautista cayó preso en el comienzo, en su principio de su ministerio, y dice que Jesús, gloria al Señor, en lugar de ir a Juan, él volvió a Galilea. Salió de ese lugar y fue a un lugar, gloria al Señor, con un propósito, para que se cumpliese la Escritura. Versículo 13 dice: dejando a Nazaret, amén, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Aquí nos habla de dos tribus del pueblo de Israel, Zabulón y de Neftalí. Pero que Jesús habitó en Capernaum, una ciudad marítima, habla una ciudad de pesca, de pescadores, que era en la región de Zabulón y de Neftalí, en la región de las dos tribus que habían tomado esas tierras. Dice la palabra, versículo 14, para que se cumpliese, y aquí viene el cumplimiento, lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles. Amén. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Jesús, nuestro Señor, comienza su ministerio yendo a los gentiles. Es algo, gloria al Señor, un poco controversial, porque el Señor en el capítulo de Juan dice la palabra que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Gloria al Señor. Se cree que uno de los propósitos principales del Señor es que aquí está el Señor dando lo mismo que pasó en el tiempo de Moisés. El Señor hoy está subiendo, gloria al Señor, a un pueblo, gloria a Cristo, y está yendo a un pueblo que es, dice, Galilea de los gentiles. Eran gentiles y que se tenía que cumplir lo que fue dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, dice ahí, versículo 15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Es decir, él va a los gentiles y dice, y el pueblo asentado en tinieblas. ¿Por qué va a los gentiles? Porque estaban en su mayor pecado. Gloria al Señor. Dice, en tinieblas vio gran luz, hablando de Jesucristo. ¿Ven? Es una profecía que dijo el profeta Isaías. Y sigue y dice, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Amén. Hablando del Evangelio, gloria al Señor, y hablando de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Aquí vemos que Jesús va, gloria al Señor, a su pueblo, amén, a su pueblo, va a los gentiles primeramente, gloria al Señor, donde él principia su ministerio, y a dar también y a rescatar, dice en el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su primer mensaje fue el arrepentimiento, amén. Y el reino de los cielos, gloria al Señor, hablando de él, gloria a Cristo, de que se ha acercado, decir que él venía a dar a conocer el reino, la palabra, a dar a conocer los mandamientos, y él habla de un arrepentimiento. Primero comienza a enseñar en ese lugar de que tenían que arrepentirse, gloria al Señor, y ese es el mensaje de cada hijo de Dios, del arrepentimiento, gloria al Señor, que el hombre tiene que arrepentirse. El versículo 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, y aquí habla del llamado, amén. Comienza el Señor en su principio a llamar, y dice que llamó en el mar de Galilea, llamó a Pedro y a Andrés, sus hermanos, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Gloria al Señor, aunque aquí está resumido, porque en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, está más resumido la experiencia que tuvo Pedro y Andrés, gloria al Señor, en el mar de Galilea, cuando dice la palabra que Jesús se acercó y pidió la barca a Pedro y le dijo, boga mar adentro, y dice la palabra que comenzó a señar, y después le pidió a Pedro que tirase la red, porque ellos habían pescado toda la noche y no habían adquirido nada. Y el Señor le dijo, Pedro le dijo, bueno, Señor, hemos pescado toda la noche, pero en tu palabra lo haré. Lo hizo, y la Escritura dice que juntaron tan grande cantidad de peces que la red se rompía, y llamó a sus compañeros para poder ayudar a levantar. Gracias al Señor. Esa es una de las experiencias claves que tuvo el apóstol Pedro y Juan, su hermano, Andrés, llamado también, gloria al Señor, Andrés, Simón Pedro y Andrés, su hermano, quienes estaban en la barca, gloria al Señor, en la cual Cristo había subido, y que cuando Pedro vio esa manifestación, dice la palabra que él se arrodilló y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Pedro tuvo esa experiencia, por eso es que Mateo no lo enseña, pero Lucas sí, pero Mateo solamente da un resumen y dice que versículo 18, andando Jesús junto al mar Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Amén. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Gloria al Señor. Y Lucas nos enseña su experiencia. Gloria a Cristo. Amén. Más detallado es Lucas quien enseña esta etapa. Versículo 20 dice entonces, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Al instante le siguieron, amén, porque habían tenido esa experiencia, gloria al Señor,
la cual dice el Evangelio según San Lucas capítulo 5. 21 dice, pasando de allí vio a otros dos hermanos llamados Jacobo, hijo de Zebedeo, también llamado Santiago, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remedaban también sus redes, y también los llamó. Gloria al Señor, casi la misma experiencia que tuvo Pedro en el mismo escenario. Gloria al Señor, dice la palabra que también fueron llamados, y ellos, dice la Escritura, versículo 22, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. O sea, sí, dejaron al instante su barca. Amén. Para poder dejar esto, es que ellos tuvieron una experiencia. Fue la experiencia de Pedro, que también dice la palabra que dejaron al instante las redes, le siguieron. Pero aquí había algo más fuerte, y era el Padre, porque dice que dejando al instante la barca y a su padre. Amén. Posiblemente su padre era quien les remuneraba a ellos, quien les pagaba. Pero dice la Escritura que el Señor, dice la palabra, que dejando a su padre, automáticamente, gracias al Señor, al ver esa experiencia, le siguieron. Gracias al Señor nos enseña el llamamiento de aquellos 4 apóstoles a quienes eligió. Gracias al Señor, y el llamamiento de Dios y el llamado al servicio. Aquí 2 cosas que nos enseña es el 3 cosas. Primero, el principio de su ministerio, el cumplimiento de la palabra. Segundo, el arrepentimiento. Amén. Tercero, el llamamiento. Y cuarto, el servicio. Amén. Los llama, les da esa experiencia y les hace servir. Gracias al Señor. Seguimos en el versículo 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué es lo que hacía el Señor? Dice, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El propósito de Dios, Jesucristo, dice que fue a Galilea y enseñó. Amén. Y eso es lo que se está haciendo hoy, enseñar la palabra. Y dice, y predicando, gloria al Señor, que no es lo mismo enseñar que predicar, y predicando el evangelio del reino, propósito de su ministerio de Jesucristo. Amén. Enseñaba, predicaba, y también dice la palabra, y sanaba. Eso habla sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Propósito de Jesucristo, de su evangelio, de su ministerio, es la enseñanza, la predicación, gloria al Señor, la sanidad. Amén. Gloria al Señor, que cuando un hombre viene a Cristo, el Señor lo sana, el Señor lo levanta, lo enseña, lo discipula y también lo sana de toda enfermedad. Gloria al Señor, si es su voluntad. Y seguimos, dice la Escritura, el versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó, y les dice, y los sanó. Amén. Esto habla del cumplimiento para que, Señor, gloria al Señor, de lo que dijo el apóstol, bendito sea Cristo, Mateo, el cumplimiento también de lo que dice el profeta Isaías, para que vino, él vino para sanar, dice la palabra, toda dolencia. Esto nos habla y nos revela del poder de Jesucristo, del comienzo, gloria al Señor, de su poder, de su manifestación, que él vino con poder y que su poder hizo que su fama se difundiera por toda Siria. Amén. Y que fue un lugar también llamado Siria, un lugar que no era de gloria al Señor, que era un lugar, se cree que era pagano, y que de allí le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos y los sanos, de diferentes tipos de enfermedades, gloria al Señor, pero que el Señor actúa en cualquier tipo de enfermedad y en cualquier tipo de, gloria al Señor, manifestación aún demoniática, porque no todas las enfermedades son, gloria al Señor, enfermedades, sino que también algunas de las enfermedades también son demonios que habitan en la persona, gloria al Señor, o maldiciones que están atadas. Y termino, dice la palabra, el versículo 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado
del Jordán. Amén. Nos enseña aquí la palabra del Señor que el Señor, gloria a Cristo, tenía tal poder, de la cual habíamos hablado también de Juan, que su fama se había extendido tanto y esa gente comenzó a seguirlo y que le seguía mucha gente de Galilea, primera ciudad, de Decápolis, otro lugar, de Jerusalén. Es decir, que su fama se comenzó a extender tan rápido por el poder y también por las señales que él hacía, sanando enfermos y libertando endemoniados lunáticos, gracias al Señor, y que lo seguían de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Esta gente, gracias al Señor, alabados a Cristo, este pueblo en gran cantidad se comienza a amontonar y a seguir al Maestro, gracias al Señor, por las señales, por su poder, por su autoridad, gracias a Cristo, alabados al Señor, y comienzan a buscarlo. Dice la palabra, mucha gente, no dice poca, mucha gente de Galilea, de estas 5 ciudades que, si bien es cierto, comienzan a seguir al Maestro. Amén. Bendito sea Jesucristo, gracias al Señor. Espero podamos aprender un poco más de la palabra. Capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, versículo 1 al 25. Gracias al Señor. Que Dios le bendiga a todos. Estaremos prosiguiendo con la enseñanza.